Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos, los rumores y las noticias más jugosas del mundo de las telenovelas que nos roban el sueño. Yo soy tu nombre del canal, y estoy emocionadísimo de tenerlos por aquí hoy. Si son tan adictos como yo a las historias de amor, los giros inesperados y por supuesto, al talento innegable de los actores turcos, entonces están en el lugar correcto. Porque hoy, prepárense para una noticia que honestamente me dejó sin aliento. Una noticia que si se confirma, sacudirá los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre una de las parejas más queridas de la pantalla chica. Y sí, lo adivinaron por el título, estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. Exacto. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el bombazo que nadie, absolutamente nadie, esperaba para el 11 de abril de 2025. Agárrense fuerte porque esto va a ser intenso. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de especulaciones y posibilidades, les recuerdo que este canal vive y respira gracias a su apoyo. Así que si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esa forma no se perderán ni un solo vídeo con las últimas noticias, los análisis más profundos y por supuesto, todos los chismorreos jugosos que tanto nos gustan. Vamos, únanse a esta gran familia de amantes del drama turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que evocan instantáneamente imágenes de pasión, química explosiva y por supuesto, la inolvidable serie Erkenci o Pájaro Soñador, como la conocimos por aquí. La serie fue un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional y convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y shippeadas por los fans. La conexión entre Can y Demet en pantalla era innegable. La forma en que se miraban, la química que desprendían, la manera en que interpretaban a sus personajes, todo parecía indicar que había algo más que una simple relación profesional. Y como suele suceder, los rumores no tardaron en aparecer. Se especuló sobre un romance secreto, se publicaron fotos comprometedoras, se analizaron cada uno de sus gestos y miradas. La prensa del corazón se cebó con la pareja, alimentando la fantasía de un amor que trascendiera la pantalla. Pero como sabemos, la realidad a veces es muy diferente a la ficción. Después del final de Erkenci, Can y Demet tomaron caminos separados. Ambos siguieron desarrollando sus carreras, explorando nuevos proyectos y, al parecer, encontrando el amor en otros lugares. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que acaparó todos los titulares. Can, por su parte, fue vinculado sentimentalmente con varias mujeres, aunque nunca confirmó ninguna relación formal hasta que anunció su compromiso con la periodista italiana Diletta Leotta. Sin embargo, esa relación también llegó a su fin. Y tras un periodo de silencio y especulaciones, Can ha estado centrado en su carrera, protagonizando series en Italia y Hungría, demostrando su talento y consolidándose como una estrella internacional. Demet, por su lado, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series y películas que la han consolidado como una de las actrices más populares y respetadas del país. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Porque, según las fuentes que manejamos y los rumores que circulan en la prensa turca, algo grande, algo realmente importante, está a punto de suceder el 11 de abril de 2025. Algo que involucra a Can Yaman y Demet Özdemir. ¿De qué se trata exactamente? Bueno, aquí es donde entra la especulación. Las teorías son muchas y variadas. Algunos dicen que se trata de un nuevo proyecto juntos, una nueva serie o película que reunirá a la pareja en pantalla después de años de separación. Imaginen la expectación que generaría un anuncio así. Los fans de Erkenci volverían a soñar con ver a Can y Demet juntos, reviviendo la magia y la química que los enamoró. Otros, más osados, sugieren que se trata de algo más personal. Rumores de reconciliación, de un reencuentro inesperado, de un amor que nunca se apagó y que está a punto de resurgir. Esta teoría obviamente es la más atractiva para los fans más románticos, aquellos que nunca perdieron la esperanza de ver a Can y Demet juntos en la vida real. Pero también hay voces más cautelosas que sugieren que todo esto es simplemente una estrategia de marketing. Una forma de generar expectación y publicidad en torno a un nuevo proyecto, ya sea una serie, una película o incluso una campaña publicitaria. En el mundo del espectáculo, todo vale para llamar la atención y mantener el interés del público.
Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el bombazo del 11 de abril de 2025 tiene a todo el mundo en vilo. Los fans de Khan y de Met están ansiosos por saber qué le depara el futuro a sus ídolos. La prensa del corazón está preparada para cubrir cada detalle de este evento. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contarles todo lo que suceda. Ahora bien, ¿qué pienso yo? Personalmente creo que la posibilidad de un nuevo proyecto juntos es la más probable. Khan y Demet son dos actores talentosos y exitosos, y una reunión en pantalla sería un éxito garantizado. Sin embargo, no descarto la posibilidad de que haya algo más detrás de todo esto. El amor es un sentimiento impredecible y a veces, las segundas oportunidades existen. Pero al final, solo el tiempo dirá la verdad. Tendremos que esperar hasta el 11 de abril de 2025 para saber qué es lo que Khan Yaman y Demet Özdemir tienen preparado para nosotros. Mientras tanto podemos seguir especulando, debatiendo y por supuesto, soñando con un reencuentro que nos devuelva la ilusión. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis y especulación sobre el bombazo de Khan Yaman y Demet Özdemir. Como siempre he intentado ofrecerles la información más completa y actualizada, pero recuerden que todo esto son solo rumores y teorías. La verdad, como siempre, la sabremos con el tiempo. En resumen, hoy hemos explorado la noticia bomba que involucra a Khan Yaman y Demet Özdemir el 11 de abril de 2025. Analizamos las posibles teorías, desde un nuevo proyecto juntos hasta un posible reencuentro amoroso. Les compartí mi opinión personal y los invité a ustedes a reflexionar sobre este tema que tiene a todo el mundo del drama turco en vilo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y compartiendo mi pasión por las telenovelas turcas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que va a pasar el 11 de abril de 2025? ¿Creen que se trata de un nuevo proyecto juntos? ¿O de algo más personal? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que este canal vive y respira gracias a su apoyo. Así que si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares amantes del drama turco, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, los análisis más profundos y, por supuesto, todos los chismorreos jugosos que tanto nos gustan. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Pero esperen un momento que todavía hay más tela que cortar. Porque después de analizar las teorías principales, es hora de profundizar un poco más en cada una de ellas, y considerar algunos escenarios alternativos que podrían estar en juego. Prepárense porque esto se pone aún más interesante. Empecemos con la teoría del asterisco nuevo proyecto juntos asterisco. Si esto es cierto, la pregunta clave es, ¿de qué tipo de proyecto estamos hablando? Podría ser una nueva serie de televisión, tal vez una secuela espiritual de Erkencikus, que explore temas similares pero con personajes y tramas frescas. Imaginen el título, Erkencikus 2.0, un nuevo amanecer, o algo aún más romántico y evocador. El potencial es infinito. Otra posibilidad es una película. El cine turco está en auge con producciones que alcanzan cada vez mayor reconocimiento internacional. Una película protagonizada por Khan y Demet sería un éxito de taquilla garantizado, no solo en Turquía sino en todo el mundo. Podría ser una comedia romántica, un drama intenso o incluso una película de acción con toques de romance. Las opciones son ilimitadas. Pero también debemos considerar la posibilidad de un proyecto más pequeño, como una miniserie o un especial para alguna plataforma de streaming. Con el auge de las plataformas como Netflix, Amazon Prime Video y Disney, las miniseries se han convertido en un formato muy popular, que permite contar historias complejas y profundas en un tiempo limitado. Un especial protagonizado por Khan y Demet podría ser una forma de revivir la nostalgia de Erkencikus y satisfacer a los fans sin comprometerlos a un proyecto de larga duración. Y aquí viene una idea que quizás nadie ha considerado, una obra de teatro. Khan Yaman tiene experiencia en teatro y Demet Özdemir ha demostrado su versatilidad como actriz en diferentes formatos. Una obra de teatro protagonizada por ambos sería una experiencia única para los fans, que podrían ver a sus ídolos actuar en vivo y en directo. Sería un evento exclusivo y muy especial.
Ahora pasemos a la teoría del asterisco reencuentro amoroso asterisco. ¡Ay, el amor! Un tema que siempre nos apasiona y nos hace soñar. Si esta teoría es cierta, las implicaciones serían enormes. Significaría que el amor entre Khan y Demet nunca se apagó, que a pesar de los años y las relaciones fallidas, la llama seguía viva. Pero ¿cómo podría producirse este reencuentro? Quizás un encuentro casual en un evento social, una conversación telefónica que reaviva viejos sentimientos, o incluso un viaje inesperado que los reúne en un lugar remoto y romántico. La vida está llena de sorpresas y el amor, como dice el cliché, puede surgir cuando menos lo esperamos. Si Khan y Demet realmente se reconciliaran, tendrían que enfrentar muchos desafíos. La presión de la prensa, las expectativas de los fans y las cicatrices del pasado. Pero si su amor es lo suficientemente fuerte, podrían superar cualquier obstáculo y construir una relación sólida y duradera. Y aquí viene un escenario aún más audaz, un matrimonio secreto. Imaginen que Khan y Demet se casan en secreto, lejos de los focos y la atención mediática, en una ceremonia íntima y romántica. Sería una sorpresa mayúscula para todos los fans, y una prueba de que su amor es verdadero y sincero. Ahora analicemos la teoría de la estrategia de marketing asterisco. En el mundo del espectáculo, como ya hemos dicho, todo vale para generar expectación y publicidad. Un anuncio misterioso que involucra a Khan y Demet podría ser una forma de promocionar un nuevo producto, una nueva marca, o incluso un nuevo canal de televisión. Si esta teoría es cierta, la decepción para los fans podría ser grande. Pero incluso si se trata solo de una estrategia de marketing, no podemos negar que ha sido muy efectiva. El bombazo del 11 de abril de 2025 ha generado una enorme expectación y ha puesto a Khan y Demet en el centro de la atención mediática. ¿Pero qué tipo de producto o marca podrían estar promocionando? Podría ser una marca de ropa, una línea de perfumes, o incluso una campaña para promover el turismo en Turquía. Las posibilidades son infinitas y solo el tiempo dirá la verdad. Y aquí viene una idea aún más cínica, un reality show. Imaginen un reality show que siga la vida de Khan y Demet, mostrando sus proyectos profesionales, sus momentos personales, y por supuesto, sus interacciones y relaciones. Sería un éxito de audiencia garantizado, pero también podría ser una invasión de su privacidad. Ahora bien, después de analizar todas estas teorías y escenarios alternativos, es hora de considerar una posibilidad que quizás nadie ha mencionado, ninguna de las anteriores. Sí, es posible que el bombazo del 11 de abril de 2025 no tenga nada que ver con un nuevo proyecto juntos, ni con un reencuentro amoroso, ni con una estrategia de marketing. Quizás se trate de algo completamente diferente, algo que ni siquiera podemos imaginar. Quizás Khan y Demet estén planeando anunciar una nueva iniciativa benéfica, un proyecto social, o incluso una campaña para promover la paz y la reconciliación en el mundo. Sería un gesto noble y altruista, que demostraría su compromiso con causas importantes. O quizás se trate de un anuncio personal, como el lanzamiento de un libro autobiográfico, la apertura de un nuevo negocio, o incluso una noticia familiar. La vida está llena de sorpresas, y nunca podemos predecir lo que el futuro nos depara. En definitiva, el bombazo del 11 de abril de 2025 sigue siendo un misterio. Las teorías son muchas y variadas, pero solo el tiempo dirá la verdad. Mientras tanto podemos seguir especulando, debatiendo y por supuesto, soñando con un reencuentro que nos devuelva la ilusión. Y hasta aquí llegamos con la ampliación del vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y especulación sobre el bombazo de Can Yaman y Demet Özdemir. Como siempre he intentado ofrecerles la información más completa y actualizada, pero recuerden que todo esto son solo rumores y teorías. La verdad, como siempre, la sabremos con el tiempo. En resumen, hoy hemos profundizado en la noticia bomba que involucra a Can Yaman y Demet Özdemir el 11 de abril de 2025. Analizamos las teorías principales y los escenarios alternativos, y consideramos la posibilidad de que el bombazo sea algo completamente diferente. Les compartí mi opinión personal y los invité a ustedes a reflexionar sobre este tema que tiene a todo el mundo del drama turco en vilo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de la ampliación del vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y compartiendo mi pasión por las telenovelas turcas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál es su teoría favorita sobre el bombazo del 11 de abril de 2025?
¿Creen que se trata de un nuevo proyecto juntos, de un reencuentro amoroso, de una estrategia de marketing, o de algo completamente diferente? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que este canal vive y respira gracias a su apoyo. Así que si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares amantes del drama turco, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, los análisis más profundos y por supuesto, todos los chismorreos jugosos que tanto nos gustan. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el drama turco nunca descansa.